Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, el día de hoy tenemos programada nuestra clase teórica con respecto a estudio líquido cefalorraquídeo. A ver, me espera un momentito, voy a compartir. A ver, ¿me confirman, por favor, si se observa la diapositiva? Sí, doctora, sí se observa. Se aprecia, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, chicos, entonces esta clase de hoy día es en realidad de mucha importancia porque ustedes van a tener dentro de sus pacientes de hospitalización, de emergencia, muchos casos de sospecha de cuadros de meningitis. Por lo tanto, es importante que sepan en qué momento van a indicar estas pruebas diagnósticas, ¿no? ¿Cuál es la composición, ¿no? ¿Cuáles son la manera correcta de tomar esta muestra? ¿Cómo van a interpretar el resultado? Entonces, a manera de introducción, vamos a recordar de que el líquido cefalorraquídeo pues, es un fluido estéril, ¿no? Que se produce a nivel de los plexos corvideos ventriculares, ¿no? Estos plexos tienen una actividad secretora. Todo este LCR circula a nivel del espacio subaranoideo y del sistema ventricular, ¿no? Entonces, es un fluido estéril que lo vamos a obtener mediante un procedimiento invasivo, ¿no? Por lo tanto, el procedimiento que realice el profesional, que en este caso esta toma de muestra no la hace el laboratorio, ¿no? Esta toma de muestra la hace el profesional de medicina, ¿no? Ya sea el residente, el asistente, ¿no? Pero lo hace ya el profesional médico con toda la técnica, ¿no? Con toda la asepsia, no solamente el cuidado de realizar la punción por ser un procedimiento invasivo, sino además de toda la asepsia, antisepsia para que la muestra no tenga ningún tipo de contaminación y vayamos a estudiar en laboratorio lo que realmente esperamos encontrar. En el caso de un paciente adulto, ¿no? Se tiene un volumen de 150 mililitros de LCR. Este LCR se va renovando cada 3 a 4 horas por los endotelios de los capilares cerebrales, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo va a estar compuesto por lo que es agua, sodio, potasio, calcio, cloro, sales inorgánicas como los fosfatos y componentes orgánicos, ¿no? Que van a ser producidos por las células gliales. Existe una diversidad de enfermedades que van a alterar esta composición del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por eso es importante saber cómo lo vamos a interpretar. Entonces, ¿en qué casos va a estar indicada realizar esta punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo para estudio, ¿no? En el caso de que exista alteración de la producción, de la circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, que el paciente tenga alteración de la conciencia, ¿no? Que se esté sospechando de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, que existe una sospecha clínica de hemorragia subaranoidea, y para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncohematológicas, ¿no? Que estén afectando el sistema nervioso central. ¿En qué casos está contraindicado hacer la punción lumbar, ¿no?
En el caso donde el paciente presente sepsis local, ¿no? A nivel, sobre todo de esta región dérmica, ¿no? De donde vamos a hacer la punción. No podríamos hacer la punción en este caso. Paciente con hipertensión intracraneana, con tumores a nivel de fosa posterior, paciente que presente agitación psicomotora, trastornos de coagulación o deformidades en la columna. ¿De qué manera se realiza este procedimiento? No, como les comenté, esto lo realiza ya el profesional encargado del paciente, ¿no? Ya sea en hospitalización o en emergencia, donde es importante la posición que se ubica el paciente, ¿no? Que en la mayoría de los casos es de cúbito lateral. Los puntos de reparo anatómico, de donde se va a hacer la punción, que es a nivel de el espacio L3, L4. Tiene que ser una técnica totalmente aséptica y se va a colocar anestesia local, ¿no? Con lidocaína al 1%. Entonces, una vez que se coloca la lidocaína, se va a introducir el catéter, se va a atravesar los ligamentos, el interespinoso y dura madre, se retira el estilete, no se rubica y es cuando empieza ya a caer la muestra de LCR y tiene que estar ya todo preparado para la obtención según las pruebas laboratoriales que vamos a solicitar. Generalmente se recolectan entre 3 a 4 tubos, ¿ya? Tubos estériles o frasquitos estériles que ya tienen su taponcito, ¿no? Que una vez que se hace la recolección se coloca inmediatamente el tapón para evitar la contaminación. ¿No? Entonces, al momento de la presión de apertura, cuando hacemos esta punción lumbar, si es un paciente de mayor a 8 años, vamos a tener una presión entre 90 a 180 milímetros de agua. Paciente menor de 8 años, entre 10 y 100. El volumen que vamos a hacer la recolección debe ser menor a 20 mililitros, ¿no? Tampoco debemos exceder de esa cantidad. Con respecto al número de tubos que les mencionaba que vamos a recolectar para las pruebas laboratoriales, ¿no? De preferencia los rotulamos del 1 al 4. ¿No? Tubo 1 para los estudios químicos inmunológicos, tubo 2 para el examen microbiológico, tubo 3 para el examen de recuento celular y diferencial, tubo 4 para el examen citológico, ¿no? Así también hacer todas las recomendaciones para que este proceso de laboratorio sea en un tiempo menor a 1 hora, ¿no? Si demoramos más de 1 hora para iniciar estos procesos, ya se inicia la degradación celular y de sus componentes químicos, ¿no? Y ya no tendríamos un resultado confiable. Entonces, si vamos a demorar en el proceso, tal vez sí podríamos refrigerar la muestra para lo que es los dosajes químicos inmunológicos, ¿no? Pero no podemos refrigerarla para un examen microbiológico, porque ahí sí estaríamos alterando las condiciones que necesitan el patógeno para su crecimiento, ¿no? El cultivo del líquido cefalorraquídeo debe ser inmediato y no debemos demorar más de 1 hora, ¿no? Como se está haciendo acá la recomendación. Ahora, con respecto a esta numeración de los tubos del 1 al 4, donde ponemos como posición 1 el estudio bioquímico, posición 2 estudio microbiológico, 3 y recuento celular, ¿no? ¿Existe un sustento para esto? ¿Ustedes qué creen? ¿O es que en realidad puedo ponerlos en cualquier orden? Puedo empezar por el recuento celular, seguir por el químico, terminar por el microbiológico o empezar en mi tubo 1 por el microbiológico. A ver, ¿alguna idea, chicos? ¿Creen que el tubo número 1 podría ser, por ejemplo, para el estudio microbiológico? A ver, ¿alguien que quiera participar? Doctora, se dejó de ver. Sí, he dejado de compartir porque estoy preguntando con respecto al orden de los tubos para el proceso laboratorial. ¿Alguna idea, chicos? A ver, se encuentra Mariela Bernuy. Sí, doctora, sí me encuentro. Mariela, buenas tardes. Estaba Buenas mencionándoles tardes, doctora.
Con respecto a los tubos que recolectamos del líquido cefalorraquídeo, que le damos una numeración del 1 al 4, ¿no? El tubo 1 para estudios químicos inmunológicos, tubo 2 para examen microbiológico, tubo 3 para recuento celular y tubo 4 para examen citológico. ¿Tú crees que yo podría alterar este orden de los tubos, ¿no? ¿O habrá alguna implicancia? ¿Tendrá algún sustento de que se respete este orden? ¿Podría ser el tubo 1 para el estudio microbiológico? A ver, ¿qué idea tienes? Según lo que tú consideres. Doctora, disculpe, ¿me logra escuchar? Me Sí, sacaron. te escucho. Yo, No, ya no se te escucha. doctor, Mariela, ya. de la reunión. No sé quién de mis compañeros está jugando. Considero, doctora, que todo tiene un orden, ¿no? Entonces, tal vez hacer el estudio, el primer tubo de el recuento inmunológico y luego Escucha, ¿me logra Mariela, se escuchar? apagó. Sí, se había apagado tu audio. Sí, doctora. Pienso que debe tener un tiempo de evolución, doctora, dependiendo del grupo, el grupo celular, doctora, ¿no? Que queramos evaluar. Según el estudio que querramos realizar, sí, puede ser. A ver, chicos, ¿alguna otra participación? Pueden levantar la mano si alguien quiere participar. A ver, con respecto a lo que está mencionando su compañera Mariela, que los están sacando o están silenciando, yo hago después revisión del video, chicos, ¿ah? Por favor, entre todos tienen que tratarse con respeto. Estamos iniciando la clase con seriedad. Así que yo detecto quién está haciendo eso, voy a hacer el informe al coordinador de curso. Y por favor que no se vuelva a repetir. A ver, ¿alguien quiera participar? Voy a llamar entonces a otro alumno de la lista. Margaret González Gamboa, ¿se encuentra? Buenas tardes, doctora. Margaret, buenas tardes. Ya estamos explicando con respecto al orden de los tubitos, ¿no? Porque es recomendable tomar siquiera 4 muestras de LSR para los estudios laboratoriales, ¿no? Y estamos indicando un orden, del 1 al 4. ¿Tú crees que yo podría empezar por mi tubo microbiológico? Ese podría ser el tubo 1. ¿O debería respetar este orden de tubo 1 análisis bioquímico, ¿no? Tubo 2 microbiológico, tubo 3 recuento celular y tubo 4 examen citológico? ¿Tendrá algún sustento respetar este orden o puede ser en desorden? No, pienso que también debe haber el orden, pero desconozco el sustento, doctora. Ya. A ver, Sharon. Sharon Delgado. Sí, doctora. Bueno, creo que no se debería empezar primero con el tubo 2, que es para el estudio microbiológico, dado que puede haber un riesgo de contaminación hacia la muestra, ¿no? Que se perforó la cavidad pleural. Así es, muy bien, Sharon, ¿no? Sobre todo el sustento para que la muestra microbiológica sea en el orden 2, tubo 2, es porque tenemos que asegurar de que no exista nada de contaminación, ¿no? Entonces, si como paso previo estoy haciendo la limpieza, ¿no? De piel y ya en el primer tubito hago caer una pequeña cantidad donde tal vez estoy haciendo un barrido de limpieza también de la flora normal. En mi tubo 2 me estoy asegurando que está cayendo realmente una muestra ya más confiable para un cultivo, ¿no? Que no voy a tener ningún tipo de interferencia, ¿no? Ese sería el sustento para tener este orden en los tubos, ¿no? Con el análisis bioquímico no va a tener interferencias, por lo tanto puede ser el primer tubo, ¿no? Como lo estamos recomendando en la diapositiva, ¿no? Que el análisis bioquímico sea para el primer tubo. Tubo 2 para análisis microbiológico, porque sí debemos asegurar de tratar de eliminar cualquier interferencia contaminante.
tubo 3 seguimos con el recuento celular y tubo 4 para el examen citológico, ¿ya? Pero más que todo el orden, este orden, se aplica para tratar de tener una muestra adecuada para cada uno de los procesos, ¿no? Y sobre todo para el examen microbiológico, sí prima que sea el tubo número 2, ¿ya? Entonces, cuando ustedes recolecten sus muestras en pacientes hospitalizados, ¿no? Cuando estén ayudando al médico a cargo, ¿no? Cuando estén asistiendo, se alcanza los tubos, coloque los tubos, acuérdense la importancia de colocar el número, ¿no? Según cómo van haciendo la extracción. Si es el número 1, 2, 3, 4, porque muchas veces hemos visto en el laboratorio que nos llegan las 4 muestras juntas, todas muy bien rotuladas con un nombre, pero no dice ninguna si es el tubo número 2, 3 o 4, ¿no? Y en realidad estaríamos sembrando cualquier muestra, ¿no? Entonces ahí sí existe más riesgo de que yo esté sembrando un contaminante. Entonces por eso la importancia de que se rotulen, ¿no? Con números estos tubitos y que se entreguen según la prueba que corresponde, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí continuamos. Quería dejar en claro este fundamento, porque es algo que ustedes van a aplicarlo, ¿no? Cada vez que tengan un paciente para este tipo de exámenes. ¿Se observa la diapositiva, chicos? Sí, Muy bien, ¿no? Entonces grábense por favor esto es de suma importancia, ¿no? Acuérdense, tubo 1, estudio bioquímico, donde voy a pedir proteínas, glucosas, las otras enzimas que quiera solicitar. Tubo 2 para el GRAM, para el cultivo, para la tinta china, para el estudio microbiológico que quiera pedir, es el tubo número 2. El tubo 3 para el recuento de leucocitos, hematíes, el recuento diferencial para ver si predomina monocitos o predomina polimorfonucleares, ¿no? Mononucleares o polimorfonucleares. Y tubo 4, ¿no? Que es para el estudio citológico de PAP, ¿no? Cuando se lleva para poder detectar si existen o no células neoplásicas, ¿no? Así también es importante el tiempo, chicos, ¿no? Si ven ustedes que están haciendo la extracción de mi paciente en hospitalización, son las 5 de la tarde, ¿no? Y por OB, no sé, el técnico olvidó de llevar las muestras al laboratorio, las dejó ahí sobre el mesón de las historias clínicas, todavía no lo transporta al laboratorio. Conocer también la importancia que solo tenemos una hora para que el proceso sea correcto, ¿no? Es más, en la solicitud que ustedes están haciendo al laboratorio, deberían colocar la hora en que se ha hecho la recolección, para que nosotros también podamos corroborar que estamos recibiendo una muestra adecuada, ¿no? Pero si no fuera así, y ustedes están asistiendo, acompañando el proceso, ¿no? Asegurarse también de que esta muestra llegue en el tiempo oportuno al laboratorio para que los procesos sean correctos y ustedes tengan resultados confiables. Si pasa más de una hora, ya se degradan los componentes bioquímicos, se degradan las células, proliferan gérmenes contaminantes. Entonces, tenemos una hora, ¿ya? Entonces, esta muestra es valiosa. Se ha obtenido por un procedimiento invasivo y tengo poco tiempo para el proceso. Debo entregarla de inmediato al laboratorio. Muy bien. Ahora sí, para explicarles un poquito de qué es lo que realizamos en laboratorio, ¿no? Entonces vamos a someter a esta muestra de un procedimiento invasivo a 4 tipos de exámenes. Al examen físico, examen químico, examen citológico y microbiológico. Con respecto al examen físico, vamos a evaluar lo que es aspecto, color y presión de la muestra, ¿no? El aspecto. Si es un líquido, ¿no? Un fluido biológico totalmente estéril, las condiciones normales de esta muestra es que sea transparente, ¿no? Límpido, cristalino, o como algunos también lo describen como cristal de roca, ¿no? Algunos también mencionan esa denominación, cristal de roca, ¿no? Pero en realidad esperamos que sea transparente.
¿En qué casos vamos a tener variaciones, ¿no? En el caso de procesos crónicos, como meningitis tuberculosa, poliomielitis, encefalitis, el aspecto ya no va a ser transparente, ¿no? Sino ligeramente opaco. En el caso de meningitis purulenta, sobre todo estas meningitis agudas, sí el aspecto va a ser turbio, ¿no? Totalmente turbio. Con respecto al color, ¿no? El color del LSR no tiene, es incoloro, ¿no? Pero podemos encontrar diferentes variaciones según condiciones patológicas del paciente, ¿no? Por ejemplo, miren acá a la derecha, tenemos para comparar, al centro está el LSR de aspecto transparente, incoloro. A la derecha tenemos un suero, ¿no? Un suero porque es una muestra sanguínea que se centrifuga, el sobrenadante es el suero, ¿no? De este color así amarillento. A la izquierda, un LSR hemorrágico, ¿no? Para diferenciar tres tipos de muestras. ¿En qué caso vamos a tener LSR de color hemorrágico? Y acá tenemos que diferenciar de si se trata a que es producto del procedimiento, de la hemorragia, del procedimiento que hemos realizado, o es una hemorragia subaranoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que distinguirlo, ¿no? Evaluando cómo va cambiando el tinte hemático conforme hacemos la recolección, ¿no? Si la coloración hemorrágica va disminuyendo conforme sale el líquido, es que se trata pues entonces de traumatismo de la propia punción, ¿no? Pero si se conserva la coloración hemorrágica en todos los tubos continuamente hasta el cuarto tubo, entonces sí se trata de una hemorragia, ¿no? A nivel sistema nervioso central. Otro cambio a nivel de la coloración, ¿no? Es el color santocrómico, ¿no? Este es un color medio amarillento y procede de la hemoglobina, ¿no? De la hemoglobina que se libera de los procesos hemorrágicos, o también en el caso de LSR que tenga presencia de bilirrubina, ¿no? Acá a la derecha podemos observar dos tubos, miren, comparamos uno que tiene agua en su contenido y el otro de coloración amarillenta, el de la izquierda, que viene a ser el LSR santocrómico, ¿no? En el caso de pacientes con síndrome de Freud, se observa esta santocromía típica, ¿no? Y es debido pues a un bloqueo espinal por compresión medular tumoral. Entonces, vamos a observar las características de los 3 o 4 tubos que se esté haciendo la extracción para poder diferenciar si se debe, ¿no? a un sangrado por el procedimiento invasivo o se trata de una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a observar santocromía en el caso de hemorragia meningia o ictericia del adulto. Vamos a observar santocromía más coagulación masiva en el caso del síndrome de Freud, ¿no? Por compresión medular, el síndrome que ya estábamos mencionando. Otra de las alteraciones físicas que podemos encontrar es presencia de coágulos y sedimentos, ¿no? Por la presencia de películas de fibrinógeno. En el caso de pacientes con neurosífilis, se va a observar flóculos, ¿no? Flóculos pequeños. Se observa también características, perdón, disculpen. ¿Me confirman si se observa, se escucha, por favor? Sí, doctora. Ya, gracias. En el caso de pacientes con meningitis tuberculosa, se observa el aspecto como presencia de una tela de araña, ¿no? En su contenido. ¿Ya? Y en el caso de meningitis purulentas, presencia de coágulos, ¿no? Coágulos a nivel del sedimento, ¿no? Entonces, no solamente vamos a encontrar alteraciones
en lo que es el aspecto, el color, sino también se puede evidenciar la presencia de estos coágulos, ¿no? De estas películas, de estos flóculos, ¿no? Que también se debe a patologías del sistema nervioso central. Con respecto a la presión, ¿no? La presión va a variar según el paciente esté en decúbito o sentado, ¿no? Si el paciente está en decúbito va a ser entre 100 y 200 milímetros de agua, y si se encuentra sentado entre 200 y 250. En el caso de niños menores y recién nacidos, ¿no? Va a ser con valores menores, ¿no? ¿En qué casos vamos a encontrar hipertensión? En pacientes con meningitis, hemorragia subaranoidea, con tumores cerebrales, encefalitis, edemas cerebrales. ¿En qué casos vamos a encontrar hipotensión del líquido cefalorraquídeo? En pacientes con síndrome de Freund, deshidratación, infecciones crónicas degenerativas nerviosas, traumatismos, ¿no? Donde exista pérdida del líquido cefalorraquídeo. En el caso del examen químico o bioquímico que les estaba mencionando, acá lo que vamos a analizar es la presencia de glucosa, de proteínas, de cloruro y de enzimas, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de laboratorios tal vez no realicen los 4 analitos, ¿no? Porque lo que es cloruro y enzimas tal vez no se realiza en todos los laboratorios centrales, pero que es glucosa y proteínas sí realizan todos los laboratorios, ¿ya? Entonces, esos valores sí siempre los van a poder solicitar, pero igual para que ustedes conozcan que pueden solicitar también lo que es el dosaje de cloruro y de otras enzimas. Entonces, en el caso de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, esta glucosa tiene un valor referencial entre 50 y 80 miligramos por decilitro, que vienen a ser las 2/3 partes del nivel de glucosa sérica. ¿En qué caso vamos a encontrar hiperglucorraquia? Paciente con diabetes, ¿no? Meningitis serosa urémica, paciente con sífilis nerviosa. ¿En qué casos vamos a encontrar hipoglucorraquia? En paciente con meningitis aguda, meningitis tuberculosa, con otros tumores cerebrales, carcinomatosis meningia. Con respecto a las proteínas, también tenemos un rango referencial normal que es de 15 a 45 miligramos por decilitro, con una relación de albúmina globulina de 5 en 1. ¿En qué casos vamos a encontrar hiperproteinorraquia? En pacientes con síndrome de Freund, ¿no? En pacientes con meningitis crónica, meningitis sifilítica. ¿En qué casos vamos a encontrar aumento de gamma globulinas? En pacientes con enfermedades mielinizantes como esclerosis múltiple, neurosífilis, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, no solamente podemos hacer un dosaje total de las proteínas, sino también podemos evaluar la relación albúmina-globulina, ¿no? E inclusive podemos pedir electroforesis de proteínas del líquido cefalorraquídeo y evaluar si hay predominio de gamma globulinas, ¿no? Acá tenemos un proteinograma de LCR, donde tenemos los rangos referenciales con respecto a prealbúmina, albúmina, miren, y las gamma globulinas, ¿no? Para poder evaluar si se trata o no de enfermedades desmielinizantes. Mencionamos que también podemos realizar dosaje de cloruros, ¿no? Estos cloruros tienen un rango referencial normal entre 720 y 750 miligramos por decilitro. Va a estar disminuido en el caso de pacientes con meningitis aguda, ¿no? Sobre todo por meningitis tuberculosa, pacientes con sífilis nerviosa, poliomielitis y tumores cerebrales. Este es un cuadro, ¿no? Que nos muestra las características según el líquido cefalorraquídeo normal de un paciente con meningitis bacteriana, meningitis viral y meningitis tuberculosa. Entonces, miren, con respecto al aspecto, ¿no? En el normal, que es agua límpida, transparente, las meningitis es turbio, amarillento, ¿no? Las variaciones en la presión
variaciones en recuento de leucocitos. Ahorita vamos a ver lo que es el recuento de leucocitos y el recuento diferencial. Con respecto a las proteínas, que mencionamos que su rango referencial es de 15 a 45, miren que el aumento en las meningitis virales, ¿no?, va a estar aumentada, pero va a ser menor a 200. En el caso de meningitis tuberculosa, tenemos un aumento, pero llega hasta 500 máximo. A diferencia de las meningitis bacterianas, que sí, el aumento es bastante elevado, llegando inclusive hasta 1500 miligramos por decilitro. En el caso de la glucosa igual, que les mencioné que tiene un rango referencial entre 45 y 80, ¿no? En el caso de las meningitis virales podemos encontrar un recuento de glucosa normal. En el caso de meningitis tuberculosa puede haber una ligera disminución, pero en el caso de meningitis bacteriana sí va a estar bastante disminuida, ¿no?, menor a 45 miligramos por decilitro. Con respecto a las enzimas, ¿no?, las otras enzimas que podemos dosar en este líquido cefalorraquídeo, tenemos a la creatinquinasa, que tiene un valor medio entre 0 a 4 unidades por litro, y se va a elevar en el caso de lesiones cerebrales isquémicas. Tenemos también este examen que es adenosíndeaminasa, conocido también como test de ADA, ¿no? Y este examen va a aumentar estos resultados en los casos de meningitis tuberculosa, ¿no?, y en cuadros de infiltración por linfomas, ¿no? Entonces es un examen de importancia complementario si es que estamos sospechando de meningitis tuberculosa. Así también podemos dosar la enzima lactato deshidrogenasa, ¿no?, que va a tener un nivel normal que corresponde al 10% de la concentración sérica. Vamos a encontrarlo aumentado en el caso de traumatismos cerebrales, afecciones degenerativas, convulsiones, meningoencefalitis, e inclusive se pueden dosar sus isoenzimas. En el caso de LDH4 y LDH5, van a estar muy elevadas en los cuadros de meningitis meningocócica. En el caso de LDH1 y LDH2, van a estar elevadas en el caso de afecciones de corteza cerebral, ¿no? Así también se puede hacer dosaje de lisozima, ¿no?, que va a tener un aumento habitual en el caso de meningitis bacterianas agudas. Entonces, después del examen bioquímico, ¿no?, donde hemos visto ya los diferentes dosajes de analitos bioquímicos que se pueden realizar, pasamos al examen citológico, ¿no? En este examen citológico vamos a hacer el recuento celular, donde se va a evaluar cuánto tiene de leucocitos y de hematíes, y así también el recuento diferencial, donde se evalúa si hay predominio de polimorfonucleares o de mononucleares. Entonces, cuando hablamos del recuento celular y que nos referimos al recuento de leucocitos, ¿no?, lo normal ya en un paciente adulto es un rango entre 0 a 5 células por mililitros, ¿no?, y que el porcentaje, el predominio de este diferencial sea a mononucleares o linfocitos, ¿no? Ahora, según la edad, este recuento de leucocitos va variando. En el caso de los niños, hasta 1 año es de 0 a 30 células. En el caso de pacientes pediátricos de 1 a 4 años es de 0 a 20 células. Pacientes de 5 a más años ya es de 0 a 10 células, ¿no? Entonces, considera estos rangos referenciales también según el grupo etario. ¿Cómo vamos a encontrar las alteraciones, ¿no?, de estos recuentos según la patología del paciente? En el caso de pacientes con tumores cerebrales, vamos a encontrar elevación de los leucocitos, pero una elevación moderada, que va a estar entre 10 a 100 células por mililitro, ¿no? Al igual que en pacientes con meningitis tuberculosa, neurosífilis o poliomielitis anterior. Vamos a encontrar una elevación de estos leucocitos hasta 1000 células en el caso de meningitis tuberculosa aguda, ¿no?, o un cuadro avanzado de esta meningitis. Vamos a encontrar elevación de los leucocitos mayor a 1000 células en pacientes con meningitis piógena, absceso encefálico, ¿no?, o meningitis tuberculosa en su etapa inicial.
Con respecto al recuento diferencial, lo normal es que exista un predominio, de linfocitos, ¿no? O de mononucleares. Pero en el caso de las meningitis purulentas agudas, vamos a encontrar aumento de los polimorfonucleares, ¿no? Aumento de neutrófilos segmentados, ¿no? Y esto obviamente también se refleja en los exámenes serológicos, ¿no? En los hemogramas también vamos a encontrar esta alteración con predominio de los polimorfonucleares. Ahora, con respecto a la evaluación así específica del líquido cefalorraquídeo, va a haber un recuento diferencial, ¿no? Predominio de polimorfonucleares en el caso de infecciones bacterianas del sistema nervioso central, y vamos a encontrar un predominio de mononucleares en el líquido cefalorraquídeo cuando se trate de infecciones virales, fúngicas o alteraciones inmunológicas. Entonces, acá tenemos otro cuadro para que podamos comparar esto que estamos mencionando del recuento de leucocitos y el recuento diferencial, ¿no? En el caso de las meningitis bacterianas, como mencionamos, una elevación muy marcada de los leucocitos totales a predominio de polimorfonucleares mayor a un 90%, ¿no? En el caso de las meningitis virales, entre 10 y 500, meningitis tuberculosa con un máximo de aumento hasta 200, ¿no? Y tanto en la viral como en la tuberculosa, el predominio, según el recuento diferencial, va a ser a mononucleares, ¿no? Acá también otra imagen para recordar con respecto al volumen del SR, su presión, ¿no? Su composición de lo que es glucosa, proteínas, cloro, ¿no? Y con respecto a los rangos referenciales normales. Entonces ya hemos pasado lo que es el examen físico, el examen bioquímico, ¿no? El recuento celular, recuento diferencial, y ahora pasaríamos a lo que es el examen microbiológico o bacteriológico, ¿no? Entonces acá, en la muestra de líquido cefalorraquídeo, podemos realizarle tinciones, podemos realizar un cultivo, o podemos realizar también exámenes con reactivos de látex, de coaglutinación, para poder identificar antígenos bacterianos o entre otros patógenos. Entonces tenemos la tinción de Gram, otras tinciones como la tinción de Van Gogh, de Ziehl-Neelsen, el examen de KOH si queremos ver hongos, y otros procedimientos que vamos a ir explicando con detalle, ¿no? Entonces acá nuevamente recalcar la importancia de la calidad de la muestra, ¿no? Que es lo que les estaba explicando al inicio, ¿no? De nada nos sirve que en laboratorio realicemos los procesos correctos y completos, lo que corresponde al estudio microbiológico, si la muestra que me ha llegado, por ejemplo, estuvo ya a temperatura ambiente más de 1 hora, ¿no? O corresponde al tubo inicial o a cualquier tubo, o no se tuvo la técnica adecuada para la recolección con asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces ya sería una muestra inadecuada, ¿no? Y lamentable porque es producto de un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces tener el mayor cuidado cuando se hace la recolección y el transporte al laboratorio. Entonces la tinción Gram, ¿no? Que es parte de uno de los exámenes más realizados en microbiología, me permite ver la morfología y el tipo de germen o patógeno que esté presente en el LCR, ¿no? Me ayuda a especificar si se trata de un Gram positivo o Gram negativo, hasta que esperemos el crecimiento del cultivo, ¿no? Porque el cultivo tiene un tiempo de crecimiento que va a ser entre 48 72 horas, porque tiene inclusive a veces patógenos que tienen crecimiento más difícil, ¿no? Entonces, ya con un informe de si se trata de un Gram positivo o Gram negativo, el clínico ya puede ir iniciando una terapéutica en un paciente que tiene todo la presunción diagnóstica de una meningitis bacteriana, ¿no? Hasta esperar el informe final de qué patógeno se trata. Entonces, por eso la importancia también de que microbiología cumpla con su reporte oportuno de esta tinción Gram, ¿no? Y ustedes
tienen también todo el derecho de exigir este reporte en un tiempo menor a 2 horas, ¿no? Porque no debería demorarse más laboratorio en reportar un resultado de coloración GRAN o tinción GRAN, ¿no? Y es de suma importancia, como les mencionaba, para que ya puedan iniciar la terapéutica según se trate de un patógeno GRAN positivo o GRAN negativo, ¿no? Ahora ya todo el cultivo, ¿no? Con respecto a la siembra, el crecimiento, que demore más horas o más días, me va a permitir definir de qué patógeno se trata y además informar a qué es sensible o a qué es resistente. Con respecto a la otra tinción, que es la tinción Bagot, me va a permitir informar con respecto a la morfología también de la bacteria, ¿no? El cultivo, como les mencionaba, para hacer el aislamiento y reportar finalmente de qué patógeno se trata. Los otros exámenes complementarios, como el test de látex o coaglutinación, ¿no? Acá utilizamos reactivos para detectar qué otros antígenos bacterianos están presentes. Tenemos otro test, que es el test de Limulus, también para identificar endotoxinas bacterianas, pero estos son test complementarios, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha, chicos? ¿Me estaban haciendo alguna pregunta? Sí se escucha, doctor. Ya, gracias. Entonces, además de la coloración GRAN y el cultivo, que son los exámenes básicos que no van a dejar de reportar laboratorio, ¿no? Tenemos estos exámenes complementarios, como lo que es el examen de látex o de coaglutinación o el de Limulus, que es para identificar otros antígenos y endotoxinas bacterianas, ¿no? Que tal vez son exámenes rápidos, pero tampoco me especifican en sí el patógeno causante del proceso infeccioso, ¿no? En realidad, el informe final es esperar el reporte del cultivo, ¿no? Pero con esta tinción GRAN o con estos exámenes complementarios de aglutinación podemos ir ya iniciando una terapéutica en el paciente. Entonces, habiendo explicado, chicos, esta primera parte, vamos a hacer una pequeña revisión sobre meningitis bacteriana, ¿no? Bueno, que ustedes ya conocen, dominan todo lo que es la fisiopatología. Y lo que en realidad yo quiero mostrarles es la estructura, las características de los patógenos que podemos aislar, ¿no? Hablando justamente de estos cultivos microbiológicos. Entonces, miren ustedes, ¿no? Recordar este cuadro con respecto a los patógenos, ¿no? Que van a aislar en su paciente según el grupo etario en el cuadro de una meningitis bacteriana, ¿no? Entonces, si tenemos paciente pediátrico que va a estar entre 0 a 4 semanas, ¿no? Lo más frecuente sería el Streptococcus galactiae. Paciente entre 4 a 12 semanas, igual, ¿no? A la cabeza el Streptococcus galactiae seguido de la E. coli. Pacientes entre 3 meses y 18 años, a la cabeza la Neisseria meningitidis, seguido del Streptococcus pneumoniae y luego el Haemophilus influenza. Pacientes mayores a 50 años, también encabezado por Streptococcus pneumoniae y seguido de Neisseria meningitidis. Inclusive tenemos un cuadro de patógenos según la condición del paciente. Mire, si son pacientes inmunocomprometidos, con procesos neuroquirúrgicos, que hayan tenido fractura de cráneo o ya alguna derivación del LCR, también tenemos grupos de patógenos más frecuentes. Entonces, en el caso del Streptococcus pneumoniae, recordar que es una bacteria coco gram positiva, ¿no? Que dentro de sus características posee cápsula externa, ¿no? Que es protectora de la fagocitosis. Tenemos hasta 80 serotipos, ¿no? En base a sus antígenos. En su lugar de colonización es la nasofaringe. Entonces, en los adultos sanos encontramos entre 5 a 10% de colonización en nasofaringe y en niños sanos entre 20 a 40%.
Su colonización puede persistir de semanas a meses, ¿no? Entonces acá, para recordar las características, miren cómo se observan los cocos, ¿no? De este Streptococcus pneumoniae. En el caso del Haemophilus influenza, otro de los patógenos de mayor frecuencia, este es un cocobacilo gram negativo, son no encapsulados, va a causar meningitis, ¿no? En la mayoría de el caso de pacientes que han tenido infecciones de vías respiratorias superiores, porque pertenece a esa flora normal, es parte de la flora de la vía respiratoria superior, ¿no? Y se transmite de persona a persona. Entonces son bacilos gram negativos. En el caso de los Streptococcus agalactiae, es un coco gram positivo, es un germen habitual del tracto gastrointestinal bajo, del tracto genital femenino, por lo tanto, viene a ser el agente más común de meningitis neonatal, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa el bebé por el canal genital femenino, ¿no? O está en contacto con el tracto gastrointestinal bajo, ¿no? Y como es un germen que pertenece a esa flora habitual, sería el causante más común de meningitis neonatal, el Streptococcus agalactiae, ¿no? Acá para que veamos sus características. Otro de los agentes patógenos que nos van a reportar en cultivos microbiológicos, la Neisseria meningitidis, es un coco gram negativo, encapsulado, generalmente va a estar en pares, ¿no? Es intracelular y se asocia a cuadros de epidemias, ¿no? Miren ustedes esta imagen de líquido cefalorraquídeo lleno de polimorfos nucleares, ¿no? Tal como hemos estado ya viendo los cuadros de las meningitis bacterianas donde hay predominio de polimorfos nucleares, acá está lleno de neutrófilos. Y miren ustedes, estas pequeñitas, ¿no? Son los diplococos gram negativos que están juntitos en pares, ¿no? Que corresponden a la Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces así lo observamos en un gram, y ustedes reciben ya un gram diplococo gram negativo, ¿no? Hasta que esperemos el crecimiento del cultivo y mi reporte final sea Neisseria meningitidis, ya el clínico estará tomando las medidas de tratamiento para este paciente, ¿no? Ya tiene este reporte de gram que es de suma importancia para iniciar tratamiento. Listeria monocitógenes, bacilo gram positivo, ¿no? Se aísla en heces de adultos sanos, ¿no? Entonces vamos a tener casos de meningitis por haber ingerido alimentos contaminados de carnes crudas, vegetales, ¿no? También por el consumo de repollo, leche y quesos contaminados, ¿no? Acá están las características de estos bacilos gram positivos. Acá un cuadro resumen para que recordamos lo que es el patógeno. Acá a la izquierda, su puerta de entrada, ¿no? Los rangos de edad, las condiciones predisponentes que puedan tener los pacientes, ¿no? Según lo que hemos ido mencionando. Inclusive, miren, acá consideran el estafilococo epidermidis, ¿no? No lo hemos mencionado a detalle porque en la mayoría de los casos es más que todo un contaminante, ¿no? Pero sí podría darse que sea el caso de un agente patógeno de meningitis, pero como algo excepcional, tal vez un paciente inmunosuprimido, ¿no? Por un procedimiento quirúrgico, como dice acá, o por presencia de cuerpo extraño, ¿no? Pero no es un agente muy frecuente, ¿ya? Entonces, si crece este agente en el cultivo del SR, lo primero que yo debo descartar es un contaminante, ¿no? Por eso asegurarnos de la calidad de la muestra, ¿no? En todo lo que es laboratorio es muy importante esa fase preanalítica, ¿no? Que les vengo mencionando siempre en todas las clases, ¿no? Y para estos procedimientos invasivos es de mayor importancia, sobre todo, ¿no? Porque no lo voy a someter al paciente a otro procedimiento invasivo porque ya yo considero que la muestra es inadecuada, ¿no? Entonces, por eso debemos ser exigentes en el cumplimiento
de lo que es la rotulación y el transporte en el tiempo oportuno al laboratorio. ¿Qué complicaciones puede presentar el paciente si no tratamos esta meningitis bacteriana, ¿no? Va a terminar en un absceso cerebral, empiema, ventriculitis, trombosis, arteritis, sepsis, ¿no? Hidrocefalia y con todos los déficits neurológicos, ¿no? Que va a presentar como secuelas de sordera, parálisis, ¿no? Epilepsia, retardo mental. Así también importante ser el diagnóstico diferencial de las meningitis bacterianas con otros patógenos infecciosos, ¿no? Como lo que es meningitis virales, ¿no? Y para esto sí existen pues otras pruebas diagnósticas, en su mayoría pruebas de biología molecular, ¿no? Que son las que me van a ayudar a hacer estas identificaciones, ¿no? Porque cultivos virales no realizamos pues en los laboratorios convencionales. Y de origen no infeccioso, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial con meningitis de origen no infeccioso, ¿no? O alteraciones del sistema nervioso central no infecciosas, como lo que es hemorragia subaranoidea y tumoraciones, ¿no? Lo que son las meningitis asépticas, ¿no? Donde vamos a encontrar líquidos sin alteraciones físicas, ¿no? Tal vez líquidos claros, lo que mencionaba, la presencia de los virus, ¿no? El enterovirus, herpesvirus, paciente con HIV, y las otras causas que se consideran no virales, como meningitis tuberculosa, meningitis por sífilis, meningitis por hongos, meningitis por amebas, que tal vez son más infrecuentes, pero también pueden presentarse, ¿no? Y para las cuales, pues, existen también sus pruebas laboratoriales, ¿no? Para tuberculosis, lo que es la coloración de Sil-Nielsen más sus cultivos, ¿no? Para lo que es sífilis también tenemos el examen de BDRL, más exámenes serológicos. Para lo que es hongos, realizamos exámenes directos más cultivos. Y para lo que es ameba también exámenes microscópicos directos, ¿no? Entonces, considerar también estos diagnósticos diferenciales de meningitis asépticas. Muy bien, que es hasta acá lo que les había preparado. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran que les vuelva a explicar o que necesite mayor información. Chicos, ¿están ahí? Doctora, Sí, ¿le escucho? ¿se puede realizar la punción más arriba si es que hay dificultad? O sea, si hay posible mayor riesgo de infección, por ejemplo, el paciente está quemado en esta zona y tiene mayor riesgo de infección, ¿se puede realizar más arriba? No, más bien ahí sí tendríamos riesgo de causar daño neurológico, ¿no? Puedes realizarlo entre L3, L4 o L4, L5, pero más arriba ya tendríamos riesgo de alguna lesión, ¿no? Tal vez sí haciendo el procedimiento pues con neurocirugía, con neurología, ¿no? Pero en lo que es la técnica normal, convencional, debe ser a nivel de L3, L4 o si no L4, L5, ¿no? Pero sí, muy buena tu pregunta, ¿no? Sobre todo considerando si existe alguna lesión a ese nivel o de sepsis local que me pueda causar más daño al paciente, ¿no? Muy bien. Ok, doctora, gracias. Doctora, Sí, Alexandra, te escucho. si se ha producido hemorragia por una técnica inadecuada, ¿qué sería lo que suceda después? ¿Se puede realizar de nuevo otra muestra o ya no? Oye, ¿te refieres para hacer el proceso laboratorial? En el momento de la punción, Ujú. Sí, se ha es producido una frecuente hemorragia. es frecuente que se recolecte una muestra de coloración rojiza si el procedimiento ha sido traumático, o sea, va a sangrar de todas maneras el paciente, ¿no? Entonces eso lo vamos ya filtrando en laboratorio, como hacemos la centrifugación,
¿no? Al final trabajamos con el tubo más adecuado para evitar las interferencias. Y sobre todo lo descartamos porque en el primer tubo es que se daría la mayor interferencia de la hemorragia, pero como tenemos la recolección del tubo 2 hasta el 4, podemos utilizar los otros tubos para los procesos laboratoriales, ¿no? Pero siempre tratar de ya no someter al paciente a otro procedimiento invasivo. Está bien, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comentar, por favor, en el chat. Tienen 5 minutos para colocar por qué rotulamos 4 tubos y qué corresponde el proceso laboratorial, a qué prueba corresponde según el tubo 1, 2, 3 y 4. A ver, es lo que hemos explicado al inicio, chicos. Con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Tienen 5 minutos, voy a revisar sus respuestas. Muy bien, empezamos.